Bien, buenos días. Gracias. Ahora tenemos muchas visitas de Pachuca. Está bien, bienvenidos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy haciendo una oración. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que tú nos permites de reunirnos como iglesia a estudiar tu palabra. Gracias por todas las doctrinas que tú nos das a través de la misma. Y te pedimos por entendimiento y sabiduría para poder comprender las doctrinas y pedir, Señor, que también nos guíes a aprovecharlas para nuestra vida diaria. Te agradecemos por este tiempo y nos ponemos en tus manos, así como también ponemos en tus manos el estudio con Pili y los niños si han de venir, y también con Memo para que sea con poder la enseñanza de tu palabra. Te agradecemos todo y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el estudio de la encarnación de Cristo. Podemos decir que el 80% de los asistentes no asistieron la vez pasada. Entonces vamos a hacer un resumen rapidísimo de lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Nos estamos basando en Filipenses 2, 7 y 8, que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decíamos la vez pasada que el Señor Jesucristo no anduvo en medio de nosotros como Dios, como andaba el Dios Padre en el huerto del Edén, ¿verdad? Que decía que se paseaba ahí todos los días, pero era en su condición completa de Dios. Sabemos que a Dios nadie le ha visto jamás, pero con Jesucristo es diferente, y dice que se despojó de esa su condición de Dios, y tomando forma de hombre, ¿sí? Dice semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo. O sea, Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y eso para nosotros es una enseñanza muy grande, porque aquellas personas que dicen, no, es que las exigencias de Dios son muy altas, o sea, no hay hombre que las pueda cumplir. Ah, ¿no? Y Jesucristo las cumplió como hombre, no las cumplió como Dios. Entonces, si Él pudo, nosotros también podemos. La doctrina de la encarnación de Cristo es relevante a la humanidad porque es el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento, pero también en el aspecto de las demandas de Dios con el hombre en cuanto a la necesidad, y aquí viene lo importante, y posibilidad de la obediencia de la humanidad, pero sobre todo porque es Dios mismo quien explica y demanda las verdades del reino de Dios. Aquí no fue un profeta que nos explicó, sino fue Dios mismo el que nos reveló las verdades del reino. Vimos que el significado de la encarnación es lo que dice en Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. ¿Sí? La segunda persona eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre de sí mismo. Él no poseyó la humanidad mientras no nació, puesto que el Señor se hizo carne. Explicábamos la vez pasada la palabra egéneto, en contraste con las 4 veces que aparecen en los versículos 1 a 5 del Evangelio. O sea, el contexto de Juan 1:14 es diferente al del 1 al 5, en donde también se utiliza la palabra egéneto. Sin embargo, su humanidad era sin pecado, un hecho que Pablo protege al escribir que él vino en semejanza de carne de pecado. Y esto es muy importante, él utilizó las palabras en semejanza. ¿Ok? Entonces, aunque él tenía, bueno, tiene, como vamos a ver al rato, tiene carne, ¿sí? Es en semejanza, y vamos a ver por qué es en semejanza y no directamente, carne directamente. Ok, ¿cuáles son las predicciones de la encarnación? Bueno,
en esta profecía acerca del Mesías en Isaías 9:6, ¿qué dice? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Esto es una profecía, ¿sí? Predijo la unión de la deidad y la humanidad, ¿sí? Jesucristo es el único en donde se cumple esa condición de Dios y hombre al mismo tiempo. Esto es lo que explicábamos la vez pasada, que se llama la unión hipostática, ¿sí? Él, aunque tenía la semejanza de hombre, nunca dejó de ser Dios. O sea, la naturaleza divina y la naturaleza humana se unieron, ¿sí? Por eso es la unión hipostática en la persona de Jesucristo. Y él, aunque tenía todos los privilegios, toda la naturaleza divina, él decidió no usarlo. Voluntariamente dijo, no, yo voy a vivir en la tierra, ¿sí? Con todas las limitaciones del hombre. Y de esa manera nos demostró a nosotros que es posible hacerlo, siempre y cuando ¿qué? ¿Cuál es la única condición para que eso se cumpla? Obediencia. Obediencia, ser calabala. Sujeción. Sujeción. Una voluntad dispuesta. Si yo no quiero, Dios no me va a obligar, ni con el hacha. Negación puede ser también. No, voluntad dispuesta. O sea, es yo quiero obedecer a Dios. Yo quiero seguir el ejemplo de Cristo. Yo quiero, esa es la palabra clave. Si yo no quiero, ¿qué pasa si yo hago lo que Dios demanda con una voluntad no dispuesta? Se llama religión. ¿Ok? Entonces, todo religioso cumple el ritual, pero no cumple el espíritu de la obediencia a Dios, que es porque le amas, porque quieres agradarle. Por convicción. Sí, pero básicamente es porque le amas. Yo puedo estar convencido de algo, por eso hay mártires musulmanes, ¿sí? Se inmolan a sí mismos con su bombita, ¿no? Y se llevan construcciones y gente, porque están convencidos, pero ¿cumplieron la voluntad de Dios? No, para nada. O sea, realmente el motor que nos mueve es el amor a Él, el agradecimiento y el deseo de agradarle. ¿Ok? Que a veces el día a día se nos olvida. El nombre Emanuel revela la misma verdad acerca del Señor. En Isaías 7:14 dice que se llamará Emanuel. ¿Sí? En este texto significa que la misma presencia del niño nacido de una virgen trae a Dios a su pueblo. Y de eso estaban perfectamente conscientes los fanáticos religiosos que escuchaban a Jesús, porque cuando él decía, ¿sí?, que Jesús, que el Padre, Dios Padre era su Padre, ¿sí?, trataron de apedrear y le dijeron, a ver, ¿por qué buena obra me van a apedrear? Y decían, no, no te apedreamos por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, eres Dios. ¿Sí? Entonces lo entendieron perfectamente. Aquí está la predicción del nacimiento virginal. Decíamos que en hebreo hay dos palabras que se refieren a la Virgen. Y decíamos que si ustedes leen con cuidado las versiones nuevas de la Biblia, esto es la Reina Valera contemporánea, la TLA, la NTV, aún la Biblia de las Américas, la última versión, ¿sí?, ya no traducen y la Virgen concebirá,
y dará a luz, sino dicen, y la joven concebirá y dará a luz. ¿Por qué? Porque hay dos palabras en hebreo que hablan acerca de la virgen. Una es almahá y la otra es betula, ¿sí? Almahá, ¿sí?, se refiere, ¿sí?, a una joven núbil ya con madurez sexual, que es como lo encontramos en Isaías 7:14, y es una de las características de esa palabra, es la virginidad. Y ahí habría una referencia al Antiguo Testamento. No hay ejemplo donde no se pueda comprobar que designa a una joven que no sea virgen, ¿sí? Pero algunos traductores dicen, no, la palabra correcta es betula, dice que es una mujer apartada, ¿sí?, normalmente virgen, pero no siempre. Y comentábamos que el uso de una u otra palabra es una decisión del traductor. A final de cuentas es una decisión, ¿sí?, del editor de esa versión de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la que se usa y cuál es la más fiel al significado original? Pues muchos, no los críticos modernos, pero sí muchos de los traductores anteriores usan almahá, que se refiere a una virgen, ¿ok? Y en griego ahí hay menos problemas. La palabra que se utiliza para virgen es partenos. Acuérdense que el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta y utilizaron la palabra partenos. Y en Mateo, ¿sí?, 1:23 se utiliza la palabra partenos. Ahí no hay lugar a dudas, ¿sí? Es una mujer joven, ¿sí?, ya en edad de procreación, pero que no ha tenido relaciones sexuales, ¿sí? Y vamos a ver al rato por qué. ¿Cuáles son, acerca de las predicciones de la encarnación, quién es la virgen a la cual se refiere la profecía? Acuérdense que en la profecía siempre hay un cumplimiento inmediato o mediato, ¿sí? Esto es al corto plazo, y hay un cumplimiento lejano. Y muchas veces el cumplimiento es doble, es al corto plazo y a largo plazo. Memo ponía siempre el ejemplo de Daniel, ¿sí? Daniel hizo muchas profecías, pero él en su profecía no alcanzó a ver a la iglesia, sino que eran únicamente, sí, aunque vio el futuro muy lejano, sí, no alcanzó a ver la iglesia. Y varias de sus profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿sí? Entonces son a corto, a mediano, ¿sí?, y a largo plazo todavía falta que se cumpla la de la semana 70. Entonces, una interpretación no mesiánica es que se cumplió por una mujer desconocida en el pasado, quien pudo o no haber sido una virgen. Esa es la no mesiánica. Entonces, ¿cómo se explica Mateo 1:23? ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo hace referencia a la profecía de Isaías como cumplimiento de esa profecía en María y en el Señor Jesucristo. No cabe esta interpretación, necesariamente tiene que ser una interpretación mesiánica y se refiere totalmente a María sin aludir a alguna doncella del tiempo de Isaías. Mateo entonces 1:23 es el cumplimiento de esa profecía. Entonces, no hay problema. Pero también hay una interpretación que es la dual. Esto es, a corto plazo y a largo plazo en la persona de Jesucristo. Entonces vienen preguntas. ¿Quién es esa virgen? Una es la esposa de Acaz, otra es alguna doncella desconocida de Israel, y la otra es la segunda esposa de Isaías, en la cual todavía no se había casado cuando se dio la profecía. ¿Qué se infiere de esto? Bueno, si A es la correcta, entonces el hijo de esa virgen sería Ezequías. Si lo es B, entonces el hijo
es un personaje desconocido. Y si lo fuera C, el hijo sería Mahersal Asbaz. Eso lo vemos en Isaías 8:3, u otro hijo de Isaías. Entonces, esta es lo que pudiéramos aprender acerca de la manera de interpretar la profecía de Isaías. Mateo ve a Cristo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. De esto no puede haber duda, y ambos puntos de vista, el estrictamente mesiánico y el de doble referencia, reconocen esto. ¿Ok? ¿Queda claro? Los hice bolas. Ok, perfecto, qué bueno. Pili, sácate las estrellitas para los alumnos. Ahora, el medio de la encarnación. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, el nacimiento virginal fue el medio de la encarnación. La encarnación, una vez cumplida, fue un estado permanente en el Señor. Pero pues ahorita está en el cielo. Sí, está en el cielo, pero está en cuerpo y alma. ¿Ok? Bueno, aunque el Señor, esa alma es su naturaleza divina, ¿verdad? No tiene un alma como nosotros la tenemos. Porque nuestra alma, ¿cuál es la diferencia? El origen. Exactamente. Nuestra alma es inmortal, pero tiene un principio. La naturaleza divina es, Él siempre ha sido Dios. Forever and ever. ¿Mande? Eterna. Sí, exactamente. Aunque yo he oído de algunos cristianos que dicen, es que nuestra alma es eterna. No, jóvenes. Nuestra alma es inmortal, ya sea en el cielo o en el infierno, pero es inmortal. Esto es, tiene un inicio y ya no tiene fin. Gabriel le anunció a María que ella iba a concebir al Mesías, eso lo vemos ahí en Lucas 1:35, ¿sí? Y la afirmación enfatiza más el hecho de la generación divina del niño que el método. Vamos a ver qué dice Lucas 1:35. Se pasa para acá. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ahí tiene una flechita roja que dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y otra flechita, bueno, es que ustedes no ven esas flechitas, pero en el internet sí lo ven. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, entonces será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es aquí lo relevante? Bueno, uno es que el ángel no era cualquier ángel, un pelagatos que iba pasando y dijeron, a ver, pues lánzate allá con María y dile, ¿quién era? Gabriel, que era un arcángel encargado de todo lo importante que ocurriera con Israel. Entonces, directamente ese señor es como si mandan ahorita al secretario de Gobernación, ¿sí? Vienen, ahí avísale a Memo. O sea, alguien realmente importante vendría a avisarle algo a Memo, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿ok? Esa es la segunda cosa muy importante, dice, y el poder del Altísimo, ¿sí? ¿Quién es el Altísimo? El Padre, directamente. Entonces allí está interviniendo el Espíritu Santo, está interviniendo el Padre con su poder, ese poder creador, ¿sí? Dice, te cubrirá con su sombra. Dice, por lo cual, por estas dos causas, también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué? Hijo de Dios. Vemos la Trinidad ahí en el anunciamiento del nacimiento del Señor Jesucristo, y tenía que ser así.
¿Por qué? Porque iba a ser algo muy importante. Dios iba a ser hecho semejante a los hombres y en esa condición de hombre, ¿sí?, Él enseñaría al mundo que es posible tener comunión con Dios permanentemente, ¿sí?, y cumplir los requerimientos del Padre, ¿sí?, en la persona de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que aquí, ¿sí?, la importancia no queda en la encarnación, sino en quién actúa y cómo actúa, ¿ok? Que eso es en lo que deberíamos de prestar atención. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento virginal? Bueno, no necesariamente como medio de preservar a Cristo sin pecado, que es como todo mundo lo enseña, puesto que Dios pudiera haber cubierto con su sombra a ambos padres para proteger la impecabilidad del bebé, si así lo hubiera deseado, ¿ok? Pero entonces aquí surge una pregunta, ¿sí? ¿Jesús compartió nuestros genes? ¿Sí o no? No. Yo digo que sí. No. Mira, es que bien. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No, porque faltaría el componente del varón, porque nuestros genes son XY, etcétera, etcétera. Si vamos a esa parte muy técnica, y faltando ese, ya no se cumple esa condición biológica. Ok. Hay un problema en tu razonamiento. Entonces María era sin pecado. Estarías dándole la razón a la doctrina católica del nacimiento sin pecado de María. No. No, ¿sí o no? No, porque ella sí tiene componente genético pecaminoso. Pero Entonces, faltaría el del varón. Entonces, para que se cumpliera esa Jesús compartiría sus genes y sus genes vienen con la naturaleza pecaminosa. Pues sí. ¿Sí ves el problema de tu razonamiento? Sí, Beto, ¿tú? Sí, porque se tendría que cumplir lo que Dios hizo hombre. No sería, ya el hombre pues lleva la genética del ser humano, ¿no? Los genes. Si no, no sería Dios, se hizo hombre, Dios hombre. Sería un semidios, una deidad. Pues es un semidios. Sí, pero ¿cuál es el problema con tu explicación? No, porque sí compartió nuestros genes en el momento de hacerse hombre. Es que la naturaleza pecaminosa viene en los genes. O sea, nuestro ADN ya viene programado con un deseo de pecar. Entonces, también tendré un problemilla ahí. ¿Cuál es la siguiente opción? Que no tenga ninguna genética humana. Que solamente parezca tenerla, pero no la tiene. No parece tenerla. Porque cuando tú dices, parece tenerla, pues parece hombre, pero no es hombre. Entonces él no cumplió, ¿sí?, la voluntad de Dios, porque parecía hombre. Bueno, entonces voy a corregir, voy a reargumentar, es que es una genética modificada. Perfecta, podríamos decirlo. Sí, sin el gen recesivo. Con un update, ¿no? O sí, sea, sin el gen recesivo. Era genética 2.0. Ok, sí, tienes razón. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando el Altísimo cubrió con su sombra a María, ¿sí?, Él estaba ahí concibiendo al Señor Jesucristo, en donde Él tenía una información genética, ¿sí?, como la de los hombres, pero sin las partes pecaminosas. Entonces María funcionó como el hornito, ¿sí? Cuando tú metes un pastel al horno, la estufa dio a luz un pastel. Pareciera, ¿verdad? Porque le abres la puerta y sacas el pastel, pero la estufa no hizo nada para hacer el pastel más que albergarlo en lo que se cocinaba. Bueno, lo mismo sucedió con María. Dijiste que el pecado ya está entonces en la genética. Sí.
Entonces el homosexual no tiene la culpa, ya está en su genética. No, porque no hay, está comprobado científicamente que no hay un gen homosexual. No lo hay. Que el pecado va a la genética. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado de los homosexuales? Y a ver si no nos silencian el video, Memo. El pecado de los homosexuales es la perversión sexual. Son pervertidos. O pervertidos unos más, unos menos. ¿Sí? Unos que viven y nadie se entera que son homosexuales. ¿Sí? Y otros que son aberraciones, ¿sí? Que se ve ahí horrible, ¿no? O sea, pero su pecado es la perversión sexual. Es como si todos tenemos capacidad de ser homicidas. Ajá. Está en nuestra genética, pero no todos lo ejercemos. Claro. Sería semejante. Excepto que te den las oportunidades y a lo mejor te vuelves homicida. Lo mismo sucede. O con una mala decisión en ese momento lo ejerces. Las circunstancias hacen que ejerzas ese potencial que tienes en tu genética. Sí. Ese sí, la genética de matar ya viene en nuestros genes. ¿Ok? Que a fin de cuentas, perdón, si volvemos a un pecado más común, mentir, tú decides mentir o no mentir. Y eso viene en nuestros genes. ¿Ok? Es que no me quiero meter en estas broncas, porque si no, no avanzo en el estudio. El punto es, todos tenemos un potencial cuando nacemos, ¿sí? Y ese potencial parte lo heredamos de nuestros papás. Por allí dicen la genética moderna, no, es que la inteligencia viene de la mamá. ¿Quién lo dijo? Una mamá. Entonces, puede ser, quién sabe, son estudios que nosotros no tenemos la capacidad técnica para decir si es cierto o no es cierto. ¿Ok? Pero hay otras características que se nos forman en nuestro carácter, por la convivencia con los tíos, con los primos, en la escuela, en el trabajo, etc. Se van formando, ¿sí?, en nuestro carácter. Y ese potencial o se anula o se incrementa. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un niño muy inteligente y un niño muy burro? Pues que no se le estimuló suficientemente y que estaba en situaciones, como dicen, el hombre y su entorno y su... Pues es que parte es la genética, ¿ok? Pero si hay que establecer algo, yo lo creo. ¿Qué? Yo que me involucré en el área de ingeniería y que se maneja mucha matemática, hay chavos que sobresalían de manera natural. Entonces, ¿cómo si fuera común a todos nosotros, a todos, la capacidad que luego dicen, es que no utilizamos el 5% de tu cerebro? No es cierto, ya se comprobó que en realidad usamos hasta el 80%, pero hay personas, no sé por qué razón, si no abundarían los Einstein, todos los geniecitos estos, ¿no?, matemáticos, que nos han heredado la matemática, que es lo más complejo. Entonces, abundarían. No es cierto, yo estoy convencido de que sí hay un accidente genético o de nacimiento, y sí hay geniecitos. Y todos los demás somos promedios, unos un poquito más, un poquito más. Bueno, es que eso que tú dices, la capacidad natural es la capacidad genética, ¿ok? O sea, nada más con otras palabras, ¿sí? Hay personas que pueden correr los 100 metros planos en 5 segundos. Yo los corro como en 20 minutos, o sea, 9 fracciones. Como sea, no es importante, pero hay personas que lo pueden hacer porque traen una genética y una disciplina de vida que los hace entrenar, ¿sí?, y hacer que esa capacidad sea incrementada y puedan sacar medalla de oro en las Olimpiadas en la carrera de los 100 metros. No todos lo podemos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un conjunto de cosas, ¿sí? Aquí el punto es,
Cuando Dios cubrió con su sombra a María, ¿sí? En ese momento, de una manera milagrosa, ¿sí? Se estaba creando, ¿sí? Estaba siendo fertilizado una semilla divina en el útero de María. El óvulo de María no intervino para nada. ¿Ok? Esa es la situación, ¿sí? Y de esa manera, por eso él pudo nacer sin pecado. Y por eso no aceptamos la doctrina esa de la impecabilidad de María, ¿sí? María misma, por sus palabras, dijo: soy pecadora. ¿Qué mayor testimonio que ese? No se puede. ¿Ok? Entonces, ¿compartió nuestros genes? No. La respuesta es, al final de cuentas, es no. ¿Ok? Sus genes eran humanos, pero nunca dejaron de ser divinos. ¿Ok? Y sirvió como señal de la singularidad de la persona que nació. O sea, sí, Memo. Yo creo que para entenderlo más claramente es, Ajá. Dios creó a Adán y Eva perfectos. ¿Sí? Sí. Ellos decidieron pecar y fue cuando, podemos decir de una manera, entró ese gen del pecado y Cristo no lo tuvo. ¿Es correcto? Esa es la manera más correcta de decirlo. Yo estoy en desacuerdo. Bueno, porque dice la palabra es que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hasta que ellos decidieron pecar, obedecer más a Satanás que a Dios, fue cuando entró esa semilla pecaminosa. Es la manera corta de hacerlo, pero, o sea, aquí lo explicamos un poquito más para ver los problemas que tiene o no tiene, ¿ok? Y por qué nacen doctrinas y se niegan otras. Que al final, pero tienes toda la razón, esa es la versión corta, ¿ok? La del noticiero de mediodía, ¿ok? Ahora, no es lo mismo, ¿sí?, que hubiera nacido una persona de María Conchita Lopitos, así, con su esposo, y después que su hijo Chuchín dijera: yo soy Dios. No, pues, ¿quién se lo cree? Bueno, acá fue diferente. La profecía decía que iba a ser una virgen. Entonces, para que se cumpliera en el Mesías prometido y esperado solamente por Israel, ¿sí?, tenía que nacer de una virgen, porque si no, Israel no lo iba a aceptar. Que al final de cuentas no lo aceptaron, porque ¿de qué acusaban al Señor Jesucristo? Que no había nacido de fornicación. Que él era hijo de fornicación. O sea, tu papá no era José. O sea, están reconociendo que José no era su papá. Tu mamá tuvo relaciones con alguien más antes de que se casara. No aceptaban la virginidad, por tanto no aceptaban el origen del Señor Jesucristo, y por eso no aceptaron el mesianismo del Señor, y aún no lo aceptan. Ellos siguen esperando al Mesías, ¿eh? Y cuando nazca el anti-anti, esto es, el príncipe que ha de venir, ¿sí?, también van a ser una virgen. ¿Ok? Va a ser algo sobrenatural, ¿sí? Van a decir: ya ven, como yo sí soy el Mesías, síganme a mí. Y los israelitas van a decir: sí, patrón, y se van a ir atrasito de él, porque tiene que cumplir la profecía. Jesús ya la cumplió, pero ellos no lo aceptaron por causa de su incredulidad y dureza de corazón, como aquellas personas que no aceptan las doctrinas. Hay denominaciones cristianas que no aceptan el nacimiento virginal, ¿ok? Y dicen: no, es una joven. No, jóvenes,
es una virgen. ¿Por qué? Porque ese nacimiento tendría que ser único. Nadie más podía cumplirlo más que el Hijo de Dios. Ahora, por aquí alguien nos preguntó hace 8 días, ¿qué con las genealogías? Bueno, pues hoy lo vamos a ver, pero no vino esa persona. ¿Ok? Esperemos que lo vea por internet. Hay 2 pasajes que son Mateo 1:16 y Lucas 3:23 al 38. Por el tiempo no los voy a leer, pero estoy seguro que ustedes están familiarizados con los 2 pasajes. ¿Sí? Tienen un montón de nombres, es más, vamos a decir, ¿sí? Mateo 1 se refiere básicamente a la genealogía de José, y el de Lucas se refiere a la parte de María. Mateo menciona 41 nombres y Lucas menciona 77 nombres. Con Mateo la genealogía llega hasta Abraham y con María llega hasta Adán, y esto es hasta el mismo Dios, porque dice Hijo de Dios. ¿Okay? Y la genealogía de Mateo da derecho legal al trono de David. ¿Por qué? Porque legalmente, ¿sí?, tendría que ser a través de la línea paternal en donde se tuviera derecho a herencia, no así con la mujer. ¿Ok? Pero la genealogía de María le da el derecho de sangre al trono de David. Entonces en Jesús se cumplen las 2 partes: el derecho legal de ser, ocupar el trono de David, y con María el derecho de sangre, esto es de herencia, al trono de David. ¿Ok? Esas son las 2 diferencias. ¿Ya quedan ahí los problemas? No. Hay personas, críticos de la Biblia, que no aceptan que la genealogía de Lucas sea de María. ¿Sí? Es de José. Pero ahí hay problemas adicionales, porque en parte de la genealogía de María, ¿sí?, hay un personaje que se llama Jeconías, que fue maldecido, ¿sí?, a causa de su pecado, y se le dijo que nunca su descendencia participaría del trono. Y luego, entonces, no hay problema, porque María era madre humana de Jesús, pero no era su mamá genética, biológica. Solamente lo cocinó y le dio a luz. ¿Ok? Eso explicaría, ¿sí?, que se nos dan 2 caminos. ¿Tienes acá está? ¿Cómo se explicaría la divergencia de las 2 genealogías? Vamos a poner que aquí está, ¿sí?, el Señor Jesucristo, ¿sí?, y empieza, ¿no? Y es papá de hijo de acá, y es hijo de acá, y este era hijo de acá porque tuvo otro hermano que era acá, y acá siguió por acá, y acá se divide acá, y bueno, lo que sucede, ¿sí?, con la genealogía, ¿sí?, de la diferencia de las 2 es que en un punto, ¿sí?, sigue una rama de la genealogía, y a partir de ese punto la otra genealogía sigue otra rama, ¿sí? En el caso de Mateo se termina en Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es en donde viene la promesa del reino. ¿Okay? Para arriba no importa, ¿no? O sea, no tendría mucha importancia el para arriba. Sí, porque este aspecto es legal, ¿ok? Pero por el lado de María, sí, tiene que seguir adelante, ¿sí?, hasta Adán y hasta Dios, ¿ok? Porque es el derecho de sangre a formar parte
vuelva a ser hijo de Dios. Por eso es la explicación de las diferencias en las genealogías. Y el que quedó maldito puede estar en una ramificación de acá, Ajá. en la que no importa, Sí. que se continúa por otro lado. Bueno, sí importa, porque Sí importa es la descendencia. Si se nombra la genealogía es porque sí pero importa. no se detuvo, ya está. Pero es que esa maldición es legal, ¿ok? Y eso se cumple entonces por la otra rama. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, porque muchas personas, sí, cuando no quieren aceptar el Evangelio, van a sacar temas de estos. Pero nosotros creemos, sí, que el Señor, en su omnisciencia, sí, Él sabía que este argumento en las personas modernas iba a ser tomado para negar, sí, la deidad de Cristo en su encarnación. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la encarnación? Aquí me voy a ir más o menos rapidín. Miren, ahí se quedó unos textos sin propósito. Bueno, de modo. Sí. Uno es revelarnos a Dios. ¿Qué dice Juan 1:18? Déjenme poner acá. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Conocerse. Fíjense, aquí nos está diciendo algo. Y es contundente. A Dios nadie le dio jamás. Pero, de ahí viene, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, uno de los propósitos para que Jesucristo se encarnara, ¿sí?, era revelarnos al Padre. ¿Y qué dice Juan 14, 7 al 11? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pues entonces, ¿no que es por fe y no por obras? Es que en el caso de Jesucristo las obras sí eran importantes, porque son proféticas. Había profecías del Antiguo Testamento que iban a decir: el Mesías cuando venga va a hacer y esto, ¿qué era esto? Iba a sanar a los enfermos, iba a resucitar a los muertos, y iba a enseñar, ¿sí?, las verdades del reino, ¿sí? Sus discípulos lo vieron que tenía el poder sobre la tempestad, ¿sí? O sea, todas esas obras estaban anunciadas en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor les decía: yo sé que hay limitaciones humanas, o sea, para que ustedes no vean al Padre en mí, pero si no lo alcanzan a ver, o sea, si su fe no es suficiente, chequen las obras. ¿Son las obras anunciadas para el Mesías, sí o no? Y ellos tuvieron que decir sí. ¿Ok? Lo mismo sucede con nosotros. Ay, ¿a poco ahora andas del muy cristiano? Si tú y yo nos íbamos de fiesta y nos echábamos los salipuces, ¿sí? Pero ahora
el Señor me ha transformado y he cambiado, ¿sí o no? Y ahí es en donde viene la prueba de fuego. Si el que te conoce te dice, sigue siendo el mismo, lo que pasa es que ahora aprendiste a ser hipócrita. Entonces tendríamos que checar nuestro testimonio, ¿verdad? Porque algo no estaría funcionando bien. Algo estaríamos siendo religiosos, ¿sí? Nuestras obras y nuestra fe tienen que ir de la mano, así como lo fue en Jesucristo. Si hay una divergencia o una diferencia, ¿sí? Hay que checar cómo estamos, uno, creyendo y dos, viviendo. Porque entonces no habría congruencia. Y lamentablemente, por eso es que el anuncio de que la iglesia fracasará es a causa de esta situación. Las congregaciones cristianas están llenas de personas que dicen amén, gloria a Dios, y traen su Biblia y cantan himnos y no sé cuánta cosa. Pero en su vida diaria, cuando salen por la puerta de la congregación, son iguales a cualquier incrédulo. Mienten, engañan, son egoístas, sacan ventaja de los otros. O sea, si tú y yo somos iguales, les diría cualquiera. Igualitos. Bueno, no igualitos, porque uno está perdonado y redimido y el otro no. Pero ese perdonado y redimido que no vive de acuerdo al ejemplo del Señor Jesús, que Él nos vino a dar, ¿sí? Porque Él así lo reveló, entonces tiene un problema de fe y tiene un problema de voluntad porque no quiere obedecer a Dios. Llegar a la congregación a las 10 de la mañana no significa que estás obedeciendo a Dios. Cargar tu Biblia no significa que obedeces a Dios. Orar no significa que obedeces a Dios. Leer la Biblia no significa que obedeces a Dios. Entonces, ¿qué significa obedecer a Dios? Vivir como Él vivió. ¡Ay, carambas! Y aquí todos nos acusamos, ¿verdad? Son pocos los que viven o vivieron de esa manera. Bien poquitos. Pero esos poquitos glorifican a Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si no, pues cualquiera pudiera ser un santo, como dirían por ahí, ¿verdad? Y no cualquiera. ¿Ok? Siguiente punto, rápidamente, porque ya se me fueron las cabras al monte. ¿Sí? ¿Levantaste la mano, Oscar? No. Te está rascando. Ok. Otro es proveer un ejemplo a nuestras vidas, que dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, Jesucristo cumplió varios propósitos en su encarnación y uno de ellos era darnos el ejemplo de que sí podemos obedecer al Señor. ¿Cómo? Como Él lo hizo. ¿Ok? Si tú abres tu Biblia, en ningún lugar dice, no fumarás. ¿O sí? Tampoco dice, no irás a fiestas. Ni tampoco dice, no te eches tus alipuses por ahí, dice, no tomes mucho alcohol, ¿sí? Pero sabemos que el alcohol es el principio de otros pecados, ¿sí? No dice muchas cosas de esas, pero sí nos dice qué hizo Jesucristo en situaciones similares. Y esa es la enseñanza para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. La pregunta sería, no tengo un mandamiento, ¿sí?, al respecto. Entonces me pregunto, ¿qué haría Jesucristo en este caso? Y siempre vas a tener una respuesta.
porque ese fue uno de los propósitos de su encarnación. ¿Qué dice 1 Juan 2:6? El que dice que permanece en él, ¿qué? ¿Quién está con Cristo? ¿Quién está en Cristo? Bueno, pues ahí nos viene, debemos andar como Él anduvo. ¿Okay? Aquí no se refiere a su manera de caminar, se refiere a cómo Él vivió. ¿Ok? Ay. También un propósito fue proveer un sacrificio efectivo por el pecado. ¿Qué dice Hebreos 10, 1 al 10? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí viene la explicación de por qué. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, esto es profecía, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Entonces, el Señor Jesús vino a cumplir lo que nosotros no podíamos. Él vino a ser el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo, cosa que nosotros no podemos hacer. Aunque la palabra de Dios diga que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ahí se refiere a qué? A que renuncies a todo lo mundano para dedicarte a vivir como Cristo vivió. ¿Ok? Y yo creo que aquí lo vamos a dejar. Sí, nada más me faltaron 4 temitas, pero bueno, ni modo. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, gracias te damos por este tiempo que tú nos permitiste, gracias por todas las aristas de las doctrinas que pues no meditamos realmente cada día, pero te glorificamos porque tú así lo diseñaste y tú así lo cumpliste. Gracias por la encarnación del Señor Jesucristo y gracias por el ejemplo que nos da para seguirte a ti. Te suplicamos de tu bendición para el resto del día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.